Muy bien, muy buenas noches a todos. Yo soy Elisabeth Slaftum, la jefa de misión adjunta de la Embajada de Noruega, aquí en México. Y estoy aquí representando el micrófono. Claro. ¿Listo? ¿Mejor? Ok, más cerca. Estoy aquí representando a la embajada y a la embajadora Ragnhild Immerslund, que no pudo estar aquí con nosotros esta noche, pero es un gran honor y placer para nosotros estar aquí con ustedes esta noche. No somos muchos, pero en Noruega siempre decimos, porque somos una población muy pequeña, siempre decimos no se trata de cantidad, pero de calidad. Y yo veo que la calidad aquí es excelente. Estamos muy emocionados de poder compartir con ustedes el trabajo de Marta Breen, una de las feministas más destacadas de Noruega, y en el marco también de los 16 días de activismo contra la violencia de género, ¿no? Y Marta saltó a la fama en el 2006 con su primer libro, que se llamaba Girls, Wine and Song, Chicas, Vino y Canto, donde reivindicó a las mujeres de la historia de la música noruega. Y desde entonces se ha dedicado a difundir los pensamientos feministas y las luchas de las mujeres a lo largo de la historia. Y sus libros están disponibles en más de 20 países, y en el 2019 se traducieron también al español. Y es muy simbólico estar aquí, contarlo con la presencia de Marta en el contexto actual que estamos viviendo aquí en México, donde los temas de género están muy presentes en el debate público. Y les voy a contar una pequeña anécdota porque ustedes ahora México tiene ahora una presidenta y en Noruega nosotros no tenemos presidentes, pero primeros ministros. Y en el 86 tuvimos nuestra primer ministra y ella se quedó en el poder 10 años y se volvió como en la madre de la nación. Aunque en el 86, cuando llegó al poder, nadie pensaba que eso no es para una mujer. Pero 10 años más tarde, todos estaban muy tristes cuando ella se fue. Y yo crecí, y la embajadora también creció con una mujer liderando en nuestro país, y eso fue muy importante en nuestra mente, ¿no? Y muchos años después tuvimos otra vez una mujer primera ministra, y en aquella época también había una mujer presidenta del Congreso, de la Corte Suprema, la ministra de Finanzas y de Defensa. Todos los puestos importantes del país eran de mujeres, y hubo un cambio de gobierno y de repente un hombre llegó a ser primer ministro, y me acuerdo el niño de un amigo mío dijo, pero hombres no pueden ser primeros ministros, ¿no? Porque él había crecido así que uno puede estar de acuerdo o no con la política de la presidenta actual, pero creo que en la mente de las niñas y las jóvenes, tener a una mujer en el puesto más poderoso del país, eso cambia la narrativa interna y es importante. Pero bueno, aquí estamos con Marta, y antes de pasarle la palabra, me gustaría agradecer a Gandhi por su entusiasmo y su interés, y a todos ustedes por acompañarnos. Y para Noruega es una gran prioridad como propiciar estos espacios, estos diálogos sobre el tema de género y de paridad de género, y para promover un mundo más justo. Pero con eso dejo la palabra a Marta. Muchas gracias. Thank you so much, and thank you very much for the invitation, both to Gandhi Bookstore and of course to Mexico. I've never been here before. Dice que muchas gracias, agradece a Librerías Gandhi y también a México, que nunca había venido antes. Well, as you already heard, my name is Marta Breen, and I'm a Norwegian non-fiction author, and I have written 2 books, which is out in Spanish. It's Smash the Patriarchy and Women in Battle.
se presenta es Marta Brenn, escritora de no ficción noruega, y nos presenta 2 libros que están ahora ya editados en español, Mujeres en lucha y La caída del patriarcado. These are both comic books or graphic novels, as some people call it. Women in Battle is about women's liberation movement throughout history, and Smash the Patriarchy is about how sexism has about sexism through history, and also how women have fought against it. Nos explica que bueno, sus libros son cómics, novela gráfica, como también se le dice, Mujeres en lucha, se trata sobre la liberación de las mujeres, y La caída del patriarcado se trata sobre el sexismo y también cómo las mujeres han enfrentado esto a lo largo de la historia. I am the writer, and I collaborate with an illustrator named Jenny Jordal. So I write and she draws. I would very much like to draw myself, but I'm lousy at that, so I have to collaborate. Colabora con la ilustradora Jenny Jordal en estos libros. Marta escribe, Jenny ilustra. Dice que a ella le encantaría poder dibujar sus propios libros, pero es muy mala haciendo esto. So today I'm going to try to capture the essence of these books, but I want to start by saying something about feminism in general. Quiere hoy hablarles un poco sobre la esencia de estos libros, pero antes de iniciar hablará un poco sobre la esencia del feminismo. A few years ago I wrote this book. It's called How to be a Feminist, or How to be a Scandinavian Feminist, which has been added in some countries because the reason I wrote it is that the Scandinavian countries, the Nordic countries, they usually are at the very top of every ranking when it comes to equality. Hace unos años escribió este libro, Cómo ser una feminista o Cómo ser una feminista escandinava, que es lo que se le ha agregado en algunos países, y esto porque los países nórdicos suelen estar en la parte más alta de los rankings de equidad de género en el mundo. Yeah. It's usually Iceland on top, and then Norway and Sweden and Finland. And the results, good results on these rankings, it's usually justified by our very good welfare system around pregnancies and around kindergartens and parental leave. Normalmente Islandia está hasta arriba en la lista, seguido por Noruega, Suecia y Finlandia, y esto se debe en gran medida a el trabajo que han hecho en cuanto a las licencias de paternidad, también el sistema de kinder, de guarderías, y también, en general su sistema de bienestar. So because of these successful systems, we do have one of the highest participations of women in the labor market worldwide. Gracias a este sistema tienen una de las mayores participaciones de las mujeres en el mercado laboral alrededor del mundo. It's important for me to underline that we haven't. This is not because we are better feminists or that we have worked harder. It's because we have had the authorities on our side in many important matters for decades, and now we can, enjoy that. Que le gustaría resaltar que esto no significa que las mujeres escandinavas sean mejores feministas, simplemente se trata de que las autoridades han estado de su lado en estos temas tan importantes. But of course, it's also because of the women's movement and how they have attacked these issues for decades. También es importante resaltar que se ha logrado gracias al movimiento de mujeres y cómo han luchado por estos temas a lo largo del tiempo. So I know that I'm privileged because my mother's generation fought for all these things. So now I feel that that I owe the world to tell these stories and try to carry on their many struggles. Yo me siento privilegiada porque mi madre su generación fue parte de este movimiento y ahora siento la responsabilidad de contar estas historias y continuar con su legado. I also try to tell. I do a lot of speeches for young people in the schools, and I try to tell them that feminism
it is of course first and foremost a political movement, but that you also can use feminism as a positive force in your own life, in your own relationships, and so on. Doy muchas pláticas, sobre todo a jóvenes, a niñas y niños, y siempre me gusta decirles que el feminismo es un movimiento ante todo político, pero también es algo que pueden usar para mejorar sus propias vidas. I usually give the kids one easy example of how to use feminism in their own life, and it's about women. They are exposed to a massive pressure when it comes to physical appearance and beauty and bodies all over the world, and great many struggle a bit with that. Uso un ejemplo muy sencillo para explicarles esto y se trata de la imagen corporal, que muchas mujeres sufren con esto porque hay mucha presión con la autoimagen. Y sí. Yeah. And I tell them that through by reading about feminism and understanding what's going on, they can learn to see through the deep structures behind the beauty pressure and behind the diet industry and the anti-age industry and the fashion industry. Ella lo que les explica es que al entender sobre feminismo y leer sobre feminismo es más fácil entender todas las estructuras que hay detrás de este sistema, como los negocios que hay en las dietas, la industria antiedad, la industria de la moda. Yeah, as we said, we saw in that feminist bookstore earlier today. There was on the wall. It said, "Being content with your body or your physical appearance is a riot in itself, because there are so many companies that benefit from your insecureness." Dice, como vimos en una librería feminista a la que fuimos hoy en la tarde, estar cómodo con tu imagen propia es un acto de rebeldía en sí mismo, porque hay toda una industria que vive de tus inseguridades. The first chapter in this book is simply called "Call Yourself a Feminist." I believe that it is important to embrace both the movement but also the word, because there are so many people who have prejudice against feminism. El primer capítulo de este libro es Llámate a ti mismo una feminista, y es porque creo que hay muchos prejuicios contra esta palabra y tenemos que apropiarnos de ella. Very many people all around the world believe that feminism has got something to do with being dissatisfied or being angry or being jealous or better looking women or some other nonsense, but feminism is far easier than that. The definition of feminism is simply it is a fight against sexism. Mucha gente cree que ser feminista significa estar enojada, tenerle envidia a otras mujeres porque son más guapas que tú, todo ese tipo de tonterías, pero en realidad hay una definición muy sencilla del feminismo, y es que está en contra del sexismo. Feminists do not want gender to limit your freedom or your opportunities in life. That's it. Las feministas no quieren que el género limite tus oportunidades en la vida, y eso es todo. Historically, feminism has been about modernization. The women's movement has continually strived to adapt old norms and old traditions and habits and work out new ones that work better for modern people and for modern times. El feminismo históricamente ha sido también un movimiento de modernización, de adaptar las cosas a los cambios que han sucedido a lo largo del tiempo. I like to quote smart women. I do that in many of my books. And one of those women is the funny comedian and author Caitlin Moran. Dice, me gusta muy a menudo citar en mis libros a mujeres brillantes, y una de ellas es la comediante británica Caitlin Moran. She says, she talks about feminism being about modernization. And she says, without feminism, you wouldn't be allowed to have a debate on women's place in society. You'd be too busy giving birth on the kitchen floor, biting down on a wooden spoon so as not to disturb the men's card game.
Ella habla mucho del feminismo como un proceso de modernización y dice que sin el feminismo no serías capaz de tener un debate sobre el lugar de las mujeres en la sociedad. Estarías demasiado ocupada dando a luz en el piso de la cocina, mordiendo una cuchara de madera para no molestar el juego de cartas de los hombres. I really recommend Caitlin Moran's books, especially the one called How to be a Woman. Les recomiendo mucho los libros de Caitlin Moran, especialmente el que se llama Cómo ser una mujer. I have used the word patriarchy in many of my books, and in the book Smash the Patriarchy, we start in ancient Greece, because this is where the word patriarchy, it's the origin of the word patriarchy. Uso mucho el concepto de patriarcado en mis libros y en el libro La caída del patriarcado nos remontamos a la antigua Grecia porque ese es el origen de este concepto. It was in ancient Greece we had the very first public conversations about equality. En la antigua Grecia fue en el primer lugar en el que comenzamos a tener las primeras conversaciones sobre la igualdad. And many of these old philosophers, they took a great interest in discussing what roles men should play in society, what roles women should play in society, and so on. So, algunos de los filósofos griegos tuvieron debates sobre cuáles eran los papeles que debían jugar los hombres y las mujeres en la sociedad. Here you can see Aristotle and Plato, and they disagreed a lot in these matters. Aquí podemos ver a Platón y Aristóteles y no siempre estaban de acuerdo en estos temas. Plato, which was the teacher, he was quite modern in his view, and he said that women and men are quite alike and can perform similar tasks. Platón era bastante moderno en estos asuntos, a pesar de ser el maestro de Aristóteles, y él decía que los hombres y las mujeres son bastante similares y por lo tanto pueden desarrollar las mismas actividades. He said that if a woman demonstrates that she can govern a society, let her do so. And if a man demonstrates that all he can do is wash plates, let him do so. Él decía que si una mujer demuestra que es capaz de gobernar a una sociedad, déjenla hacerlo. Y si un hombre demuestra que solo es capaz de lavar los platos, entonces déjenlo él hacer eso. And he added something that is very wise and also still very important. A state that only educates men is like a body that only exercises one arm. También dijo algo que sigue siendo muy cierto hoy, y es que un Estado que solo educa a los hombres es como un cuerpo que solo ejercita un brazo. This was very modern because at this time, Greece, women in Greece, they were not allowed education or political influence. Esto era muy moderno en su época porque en ese momento, en la antigua Grecia, las mujeres no tenían educación ni ningún tipo de influencia política. And it's the same message that we still have to promote in poorer parts of the world, that you have to use all available resources. You have to educate your daughters and let the women enter the labor market. Este mensaje es todavía relevante hoy en lugares muy pobres del mundo, donde es importante resaltar que deben utilizar todos los recursos que se necesitan. But as I said, Aristotle, he did not agree. He said that men and women are completely different. They should perform very different tasks throughout life. Como ya les dije, Aristóteles no estaba de acuerdo con Platón y él decía que no, que las mujeres y los hombres no son similares y que deberían realizar actividades totalmente distintas. And then he also added that being a woman is a natural handicap. Compared to men, women are clearly underdeveloped. Women are more envious and quarrelsome than men. They're more they're lazier, they're false, and they don't need as much food. Entonces, Aristóteles decía que ser una mujer es una discapacidad natural, que comparadas con los hombres claramente están poco desarrolladas, que las mujeres tienen más envidia, que son más problemáticas, que son más flojas y que además necesitan menos comida que los hombres. Unfortunately, it was Aristotle's ideas that took off, not Plato's. Generations of philosophers adopted parts of Aristotle's theories about women. Lamentablemente, las teorías que se arraigaron fueron las de Aristóteles y muchos filósofos después de él continuaron replicando muchas de sus ideas. You know, Pythagoras, Kant, Schopenhauer, Rousseau, Hegel, Nietzsche, the whole gang,
they have really promoted ideas of women as less capable than men. Menciona algunos de estos filósofos: Kant, Hegel, Pitágoras, Schopenhauer, Rousseau. Sí, todos ellos, dice, toda esa pandilla, todos han continuado promoviendo estas ideas. And it's of course not only the philosophers. This also goes for natural scientists and doctors and religious men, and all around the same ideas have been important. No solo son los filósofos, también a lo largo de la historia los científicos, los doctores, hombres religiosos, todos han continuado perpetuando estas ideas. I don't know how well known the phrase "the male gaze" is around here, but it is actually a British term coined in 1976 by British film theorist Laura Mulvey. Dice, no sabes si este concepto es muy conocido aquí, que es el de la mirada masculina. Es un término británico, fue acuñado por una teórica del cine británica, Laura Mulvey. It was primarily to describe how women's roles in movies are usually are presented, and here in the movies and also in very much other artistic work, a woman's role is very often defined by her relationship to a man. Ella lo utilizó primordialmente para analizar los personajes femeninos en el cine, pero aplica para muchas otras formas de arte y cómo los roles femeninos siempre están sujetos al papel del hombre y a su relación con el hombre. She's often reduced to a wife or a daughter or a mother or a mistress or a whore or a Madonna. It's always a supporting role, and very often eye-catching, sexy, and accessory, maybe a gift or a prize for him to win in the end. Normalmente son esposas, amantes, madres o madonas. No son personajes protagónicos, son personajes secundarios y usualmente son algún tipo de premio, ya sea para que el personaje masculino lo pierda o lo gane. Also outside the movies, in our real world, there is no doubt that the male gaze still determines which body is sexual and which body is neutral. Sin duda también en nuestra vida cotidiana vemos cómo la mirada masculina ha también determinado qué tipo de cuerpos son sexuales y qué tipo de cuerpos son neutrales. How else could we explain the fact that it's only the female body that gets undressed and exposed on every other street corner in some parts of the world, or like this, covered up and hidden according to strict rules in other parts of the world? ¿De qué otra manera podemos explicar que el cuerpo femenino es el único que es desnudado y exhibido en el espacio público en varias partes del mundo, mientras que en el otro lado del mundo es completamente cubierto? It's all because the female body is considered much more sexual than the male body. Eso es simplemente porque el cuerpo femenino es considerado mucho más sexual que el cuerpo masculino. Also, we see that men's nipples, they're neutral and innocent, but women's nipples, they're pornography. También vemos cómo los pezones de los hombres son completamente neutrales, mientras que los pezones de las mujeres son pornografía. If you will publish one of these pictures in social media, the low one will get you thrown out of Instagram, but nobody will react on this upper picture. Si subiéramos estas dos imágenes a las redes sociales, la imagen de abajo haría que te saquen de Instagram, mientras que con la de arriba nadie diría nada. Also, when it comes to men's armpit hair, that is all, totally innocent, but women's armpit hair is controversial for some reason. También fíjense en el vello de las axilas. El de los hombres es perfectamente neutral, pero si una mujer lo tiene es completamente controversial por alguna razón. So the phrase "the male gaze", which has been become an important term in feminist theory, can help us to see through these chauvinistic ideas. Entonces el concepto de la mirada masculina, que es muy importante en los estudios de género y en la teoría feminista, nos pueden ayudar a entender mejor cómo operan estos sistemas misóginos. I believe that words can do that for you. They can be a strong pair of glasses
eye-opening tools to make you see something that used to be invisible. Yo creo que las palabras son muy poderosas para eso, pueden ser unos lentes que te ayudan a ver cosas que antes considerabas invisibles. Often when we talk about feminism, we see this pattern of feminist waves and then backlashes. Muchas veces también cuando hablamos de feminismo vemos que hay olas, pero también regresiones. Unfortunately, it's usually like this, that after you have won something, the society punishes you and the public opinion turns a little bit. They might feel that you have gotten too much. Sucede muy a menudo que cuando sientes que has ganado algo, las cosas pueden comenzar a ir en tu contra y el debate público y la sociedad piensan que quizá ya ganaste demasiado. Sadly, we are in one of those backlashes at the moment. We've seen authoritarian leaders seizing power in a number of countries and people are losing their hard-won rights. Lamentablemente estamos en uno de esos momentos, estamos viendo cómo líderes autoritarios están tomando el poder en distintos lugares y la gente está perdiendo derechos que han adquirido. It's happening in Turkey and in Hungary and in Poland, Afghanistan, South Korea, Russia, Georgia and the United States. Ha pasado en... You don't, they understand. En Rusia, en Polonia, en Turquía, Yeah. en Estados Unidos, en Hungría, en Corea del Sur And many others. y Georgia y muchos otros lugares. These are forces that threaten both freedom of speech, gay rights, and women's right to be in control of our own bodies. Esto hace que peligre tanto la libre expresión como también los derechos LGBT y también el que las mujeres podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos. And unfortunately, many women have recently lost their possibility of having a safe abortion in many parts of the world. Y tristemente muchas mujeres han perdido la posibilidad de tener un aborto seguro en muchos lugares del mundo. These are some of the translations of my book, Women in Battle. Estas son algunas traducciones de mi libro Mujeres en Batalla. So I have been traveling a lot the last few years and visited countries where the situation for women's rights and gender equality in general is very different from what I'm used to in Norway. He viajado por todo el mundo presentando estos libros, visitando países donde la situación de la equidad de género es muy diferente a lo que yo estoy acostumbrada en Noruega. In some areas, just being a feminist is considered quite controversial in itself, and I meet active women who tell me that they feel stigmatized in their homeland for working for human rights and women's rights. Hay lugares donde incluso la palabra feminista es considerada controversial y me encuentro con muchas mujeres que están en peligro por simplemente ser activistas a favor de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos. In some of these countries, my book has been censored against my will. Like the Arabic version, you see it beside the pink version, there's the Arabic version. When I came to Egypt to promote the book, I got the book in my hand for the very first time and it was like just half the size. Algunas de estas ediciones de mi libro han sido censuradas contra mi voluntad. Pueden ver, por ejemplo, la versión árabe a un lado de la rosa. Cuando fui a Egipto a presentar este libro, me di cuenta que era mucho más delgado de lo que era en otras ediciones. They have removed everything about women's sexuality, about contraception and abortion, and of course LGBT rights, which is the most controversial part. Habían quitado todas las partes que hablaban sobre anticonceptivos, sobre aborto, sobre derechos LGBT y esto en particular es uno de los puntos más controversiales. It was not the publisher's fault because they wanted to release the book as it was, and I also luckily they did have a normal version of the book, but because of strict rules from the government they had to present this lousy version. No era culpa de los editores porque ellos querían publicarlo como era, simplemente el gobierno tenía estándares muy estrictos y pues por eso tuvieron que presentar esta versión que no es tan buena. The Russian version, which is the pink one, it is sold with a plastic wrapping around it and a big sticker which says 18 because you have to be over 18 and show ID to buy the book because of the LGBT chapter.
La versión rusa, que es la que están viendo en rosa, esa se vende con un empaque de plástico y un sticker muy grande que dice más 18, porque tienes que tener 18 años y enseñar tu identificación para poder comprarlo por el capítulo sobre los derechos LGBT. But despite all this and despite the backlash we're in, we should of course not give up, because history has shown us that we will win in the long run. When it comes to feminism and other freedom movements, we can see this pattern with 2 steps forward and then 1 step back, unfortunately, but then 2 steps forward again. A pesar de todo esto, tenemos que continuar. En la historia del feminismo hemos visto que muy a menudo puedes avanzar 2 pasos y luego retrocedes 1, pero no debes darte por vencido porque nuevamente vas a poder avanzar esos otros 2 pasos. With very conservative authorities in power, we do risk of losing some rights, and that's what's happening now. But I don't think that they will be able to force people, the development inside people backwards. Because when people have moved mentally, then you can't take that away from them. Cuando hay gobiernos autoritarios es muy fácil que perdamos derechos, sin embargo yo no creo que pueden cambiar los procesos y desarrollos que se dan de manera personal, y cuando nosotros nos hemos cambiado mentalmente no hay nada que pueda detenernos. I would like to round off this session before taking questions, if there are any, by quoting some smart and courageous women, starting with the very recently passed Norwegian professor Berit Aas, who said, "If you are not ahead of your time will never come." Quisiera cerrar esto ya para pasar a preguntas. Siempre me gusta citar a algunas mujeres inteligentes e inicio con Berit Aas, profesora noruega, quien dice que recientemente fallecida, quien dijo que si no estás adelantada a tu tiempo nunca vendrá. Here we have the American anthropologist Margaret Mead, who once said, "Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has." Luego tenemos a la antropóloga estadounidense Margaret Mead, quien dijo, nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos sensibles, comprometidos, pueden cambiar el mundo. Efectivamente, es lo único que lo ha cambiado. Then we have the brilliant American philosopher Susan Sontag, who wrote these words that I like very much. "The first responsibility of a liberated woman is to live the fullest, freest, and most imaginative life she can. The second is solidarity with her sisters." Luego está Susan Sontag, la filósofa que me gusta mucho, quien dijo que la primera responsabilidad de una mujer liberada es vivir lo más pleno, lo más libre y lo más imaginativo que puede, y lo segundo es la solidaridad con sus hermanas. And then, to conclude my overall message today, I will quote the wonderful author Arundhati Roy, who says, "Another world is not just possible, she's on her way. On quiet days, I can hear her breath." Me gustaría concluir con la maravillosa escritora Arundhati Roy, quien dice, otro mundo no solo es posible, viene en camino, en días callados puedo escuchar su aliento. So thank you very much. Muchas gracias. Bueno, si alguien tiene preguntas, ¿sí? ¿De este lado? Gracias. Soy Lorna Contreras, escritora de libros infantiles y juveniles. Y bueno, preguntarte, aquí en México hay grupos feministas que son muy diferentes en su filosofía. Y hay algo que sí me hiere. Bueno, yo entiendo que se hayan sido violentadas y que no... ¿Quieres cortar, Vika? Sí. So she's an author of children's and young adults, and she wanted to ask you about different feminisms, because in Mexico it's divided, there's different feminisms. Esas mujeres violentadas tienen 2 filosofías, y hay una que por enojo
y tienen cierta razón, a que ante las autoridades no son escuchadas. Y eso es muy fuerte, es algo muy, es un enojo de años, de décadas, y que lo que no estoy muy, pues acepto que se destruyan los monumentos culturales o estatuas, y eso es algo, me gustaría saber que si tú tienes ese conocimiento y tu opinión. Y hay otra, bueno, y otra So cosa. she says her first question is, so in Mexico there's this division, and something that hurts her is that there's a very violent part of feminism, and usually it's women that have received violence themselves or have lived violence themselves, and so she understands that they're angry and that the Mexican authorities are not doing enough. But what she doesn't agree with is that they destroy historic monuments, and what would be your thoughts on that? And then she has another question. ¿Te responde esta primera? ¿Sí? Okay. Well, I just learned about this because I had actually never heard about violent women's marches before, and then I also learned the reason why, and you know. All the violence against women and all the femicides in Mexico, of course, there's a good reason to be angry. And I often talk about that it's okay to be angry, because women, we are taught to never show those emotions and to always be kind and happy and smiley, and very many people say that, why are you feminists so angry? And I'm not talking about the Mexican feminists, but all over. And then I mean, you're allowed to be angry, and you do, but not violent. That will, of course, destroy the sympathy with the movement. So it's a sad thing that it has developed in that way, and hopefully you can manage to fix the movement, so it's the street should be full of angry women, but not people who are destroying things. Entonces, lo que ella dice es que ella no sabía de esta situación hasta ahora que llegó a México. Ella nunca había vivido una marcha del 8 de marzo que fuera violenta, ¿no? Y que por un lado ella lo que piensa es que siempre le dice a las mujeres que muestren sus emociones, que ella le parece muy bien que estén enojadas, porque las mujeres siempre se nos dice que tenemos que ser amables, que tenemos que estar sonrientes, que tenemos que cuidar a los demás, entonces que está bien que mostremos nuestras emociones. Pero aunque puede entender esta situación de los feminicidios y por qué están tan enojadas, de pronto piensa que no debería haber lugar para la violencia, y que muchas veces lo que sucede es que eso termina afectando la empatía que otros pueden tener con el movimiento feminista. Cierto, y bueno, compartir una pues conocimiento que me dio mi papá, una enseñanza. Me dijo, nunca te compares con nadie, no eres más ni menos que nadie, solamente eres tú. Así es de que creo que eso sería muy bueno para la mujer, no compararse, porque no sentirse inferior o superior, somos nada más mujeres, ¿no? So she says she would also like to share something that her father always told her, and her father said that you shouldn't compare yourself to anybody. You're no better or worse than anybody, you are just you. And she thinks that that is a very important message also for women, that we are just women, we're not better or worse than anybody else. It's a smart father. Dice que tu padre era muy inteligente. Sí, escribo mucho sobre él. She writes a lot about him. Okay, nice. Thank you. Thank you so much. ¿Qué tal? Hello. En México podríamos decir que hay diferentes puntos de vista del feminismo y diferentes feminismos, porque no es para todas las mujeres lo mismo. ¿Puedo Para traducir? ¿Puedo traducir? Es que si no se me va la onda. So he says that in Mexico there's different feminisms. There's not just one feminism, and there's not one feminism that works for all women. Hay mujeres indígenas, hay mujeres obreras, hay mujeres que son discriminadas. La pregunta sería que si es la misma situación o algo similar en Noruega.
So he says here it's not, there's indigenous women, there's women that are in the working class, there's women that are discriminated, and he would like to know if this is the same situation in Norway. Norway and Mexico is very different, both culturally, but also because of we are just 5 million people, so we don't have these huge differences. Dice que en principio Noruega y México son muy distintos, no solo por la cuestión cultural, sino porque en Noruega solo son 5 millones de personas, y entonces eso significa que no hay tantas diferencias o desigualdades. But we don't, even in Norway or Scandinavia or Europe, there's not just one feminism. We also have many different ideas and groups, and women are not, they don't agree with each other. Dice, pero incluso en Noruega, en Escandinavia, en Europa, no hay un solo feminismo. También hay distintos tipos de feminismo, porque no todas las mujeres estamos de acuerdo todo el tiempo. And what he's referring to, it's usually called intersectionality, and this has been a big part of modern feminism, that we see that it's not just men versus women, but it's all these things like class and ethnicity and religion and culture. Dice que a lo que tú te refieres es algo que en la teoría feminista se llama la interseccionalidad y que pues trata todos estos factores, ¿no? Que no es, hay diferencias en las mujeres de clase, de cuestiones étnicas, de religión, y eso es un tema muy actual en el feminismo. So I believe that in Western feminism, in the 70s, 80s, and probably 90s, this was not a big matter. But now, luckily, it is. People are much more aware of all these differences, and that women, we are not the same. Dice que ella siente que en los años 70, 80, incluso 90, esto no se hablaba en el movimiento feminista y que ahora sí se está hablando, afortunadamente, porque también es importante resaltar que no todas las mujeres son iguales. Is it okay? Yeah. Las ilustraciones de tu libro son muy frescas. Para hablar de un tema que en muchos lados es polémico. ¿Cómo es la relación con la ilustradora, la dinámica para llevarlas a cabo? Si hay algo en lo que se pongan de acuerdo o en lo que tengan que ajustar después la ilustración del libro. Gracias. Yes. Yeah, so she says that the illustrations are really dynamic and fresh to talk about these issues that can be very controversial. And so she would like to know how you work together, what the process is like, and if there's ever like a moment where you need to adjust things, or how you work with her. I thank you. I agree. I'll send the words to Jenny at home. We have been working together for 5 books, not only these, but others. So we have developed our own way of working together very smoothly. And it is, I do write the whole manuscript by myself, and then I send it to her, and she draws the whole thing by herself, and then we start fixing things together. So it's actually we don't sit together a lot, but I write ideas for her in my manuscript, and then she comes with other ideas and present them to me. Dice que lleva trabajando 5 libros con Jenny, entonces ya tienen como muy establecida su metodología, y que Marta escribe su manuscrito sola, o sea, en realidad ella le entrega todos los textos. Dice que escribe como mucho ideas para Jenny, y Jenny trabaja también sola. Una vez que recibe los textos, ella se pone a dibujar sola y ya después se reúnen para afinar todos los detalles, y obviamente Jenny también aporta sus propias ideas. Jenny has also written a couple of books herself, which has been translated to many languages, maybe Spanish, maybe you know. Oliver must know. Dice que Jenny también escribe sus propios libros, sobre todo infantiles, y que han sido traducidos a muchos idiomas. Nada más tenemos que confirmar si también al español Oliver aquí nos podrá decir. And I will recommend those books. They are very progressive children's books about
body positively, positivity. Yeah, positivity. Sorry, and also about there's actually a children's book about some a gay mermaid. It sounds crazy, but it's very, very cute. Dice que ella recomienda mucho los libros de Jenny porque son bastante progresistas para niños. Ella promueve mucho la positividad del cuerpo, tener una visión positiva de tu propio cuerpo. Y también hay temas LGBT, que tiene uno de una sirena gay, que suena un poco raro, pero que es un libro muy bonito. ¿Alguien más? Bueno, yo estudio a nivel preparatoria y me gustaría saber qué acciones se pueden tomar a este nivel académico sobre las ideas machistas que existen, ya sea de los padres y de los maestros, que transmiten a los estudiantes. So she says she's a high school student and she would like to know what can be done when you address misogynistic ideas that are promoted by parents or teachers to the students. That's a hard one. Esta es una pregunta difícil. I'm not. Well, when it comes to your parent to parents, it's of course a difficult struggle for each one who has to go through that. Well, this was very, very difficult. Dice, en lo que piensa traduzco. Dice que cuando se trata de tus padres, eso puede ser muy difícil porque es una lucha como muy individual, ¿no? que tienes que tener. So, well, you have, of course, to find support, as much support as you can outside the family and or at school, organize maybe, because there are many organizations working with these issues, and I believe that that is kind of the way to be strong, to join groups with other girls who struggle with the same thing, or maybe they have done in the past. So find your people and stay strong. Dice que es muy importante buscar también apoyo fuera de tu familia o incluso ya sea en tu escuela o fuera de tu escuela también. Organizarse, dice que eso es muy importante, y también acercarse a organizaciones que tienen experiencia trabajando con esto, que muchas veces puedes aprender de otras personas que están pasando por lo mismo o gente que ya lo hizo y ahora está ayudando a otros. Y lo que ella recomienda es que pues busques a tu grupo, a tu gente, y eso va a ser un buen sistema de apoyo y con eso puedes seguir. ¿Alguien más? Okay. Bueno, pues then I'll say it was a small group, but they were engaged, so they said that helped a lot. So thank you all for coming. Dice que es un grupo pequeño, pero todos muy interesados y que muchas gracias por venir.